Un cordial saludo a todos los niños y padres de familia del nivel bíblico de la catequesis. Sean bienvenidos a este espacio de formación que nos propone la Arquidiócesis de Quito. Les invito a que en este encuentro veamos el tema 2 y el tema 3. El tema 2 habla qué es la Biblia y el tema 3 nos invita a examinar cómo leer la Biblia. Para ello les animo a que nos pongamos en actitud de oración y empecemos diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, rico en misericordia, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por la vida que nos regalas. Gracias, Señor, por mirarnos como somos, por aceptarnos como somos. Le invito a usted que le pida al Señor que le regale de su Espíritu Santo. Dígale, Papá del cielo, regálanos de tu Espíritu Santo para entender tu palabra, para que sea tu Espíritu guiándonos, para que sea tu Espíritu enseñándonos a entender, enseñándonos a comprender las Sagradas Escrituras. Que seas tú, Santo Espíritu de Dios, viniendo en nuestro auxilio. Ven Espíritu Santo de Dios y sé nuestra luz. Ven Espíritu Santo de Dios y sé nuestro amor. Ven Espíritu Santo de Dios y siembra la palabra del Eterno, la palabra del Santo, la palabra del Todopoderoso. Siembra en nuestro corazón y ayúdanos a vivir, ayúdanos a comprender, ayúdanos a examinar nuestra vida. Dígale usted también con confianza al Señor. Espíritu Santo de Dios, ven y sé mi luz. Ven y sé mi maestro interior de las Sagradas Escrituras. Dígale, Santo Espíritu de Dios, ven y sé mi maestro interior de las Sagradas Escrituras, para que, entendiendo tu palabra, podamos ser testimonios de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por regalarnos de tu Espíritu Santo. Gracias también, Papá del Cielo, por regalarnos la presencia de tu amado Hijo Jesús. A ti, Señor Jesús, te alabamos, te adoramos, te reconocemos como el Dios verdadero, como el que proviene del Padre, como el que se encarna en el vientre de María. Te reconocemos, Señor, que eres el Todopoderoso con el Padre y con el Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por derramar de tu sangre preciosa sobre la humanidad entera. Santo Espíritu de Dios, te agradecemos por acompañarnos, por seducirnos, por guiarnos, por iluminar tu palabra en nuestra mente. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque nos permites entender. Acompáñanos a lo largo de este encuentro y que podamos tener oídos de discípulo y un corazón abierto, semejante al de María, para guardar la palabra de Dios, para meditarla y para ponerla por obra en nuestro diario vivir. María, Madre de bondad, ruega por nosotros. San José, casto esposo de María, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Empecemos este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encuentro número 2. ¿Qué es la Biblia? La palabra Biblia viene de tabiblos, que quiere decir los libros. Por lo tanto, la Biblia es un conjunto de 73 libros que contienen la palabra de Dios. Así es como vamos descubriendo que la Biblia está compuesta de 73 libros. La Biblia católica tiene 73 libros y cada uno de ellos contiene la palabra de Dios. A través de la Biblia, Dios nos revela, se nos revela por medio de su Hijo Jesús. Es decir, conocemos a Jesús por medio de la Biblia y por medio de Jesús conocemos a Dios y al Espíritu Santo.
La palabra de Dios se nos transmite por cuatro formas: por la tradición oral, por la tradición apostólica, por el magisterio y por las sagradas escrituras. Por la tradición oral. Recordemos cuando Abraham, Jacob e Isaac no tienen la Biblia, no tienen ni siquiera los pergaminos. ¿Cómo se transmitían ellos las experiencias con Dios? ¿Cómo se transmitían el mensaje de Dios? Pues sencillo, sus padres los contaban de manera oral a sus hijos y los hijos a sus hijos. Es así como la tradición oral logra conservar esa experiencia de Dios, esa experiencia del hombre con Dios. ¿Qué es la tradición apostólica? Recordemos que los apóstoles son los que ven a Jesús actuar. Ellos son los primeros testigos oculares de todo lo que Jesús va haciendo durante su vida terrenal. Una de las tradiciones apostólicas podríamos citar la asunción de María a los cielos. Ciertamente en ningún texto bíblico dice que María ascendió a los cielos, pero ahí tenemos la tradición apostólica. Son las versiones de los apóstoles las que se han mantenido a lo largo del proceso de fe de la iglesia y que hoy llegan a nuestros hogares y a nuestro conocimiento. Esa es la tradición apostólica, lo que los apóstoles nos cuentan porque a ellos les consta. En cambio, la otra forma como Dios nos revela su palabra es a través del magisterio. Hablar del magisterio quiere decir todo lo que comprende respecto a los documentos oficiales que el clero tiene para los feligreses. Hay que recordar, hay que recordar que la iglesia no lo compone las cuatro paredes de un templo físico de una parroquia, sino cada bautizado. La palabra iglesia quiere decir convocados a la salvación, o en otra palabra, quiere decir asamblea, una asamblea de Dios. Así es como la iglesia es todo hombre y mujer, y dentro de esta iglesia aparecen los representantes o los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Los obispos emiten documentos oficiales, especialmente hablemos del Papa. El Papa es el que emite un documento oficial en el que nos ayuda a entender un determinado tema y que estos documentos, al ser oficiales y publicados para toda la humanidad, viene a ser la forma como Dios nos habla a través del magisterio, a través de lo que dicen las autoridades de la Iglesia. Y finalmente, la cuarta forma como Dios nos transmite su palabra es a través de las Sagradas Escrituras, a través de los 73 libros que guarda nuestra Biblia católica. Las Sagradas Escrituras o Biblia tiene dos autores. El autor principal es Dios, pero también tenemos a un segundo autor que es el hombre que escribió el libro de parte de Dios. La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento o Primer Testamento y en el Nuevo Testamento o Segundo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y nos relatan la historia del pueblo de Israel y cómo Dios los va liberando de la esclavitud egipcia, cómo Dios los cuida desde la liberación, llegando hasta el Horeb, pasando por los 40 años en el desierto, hasta introducirlos en la tierra prometida que es Jericó. Los prepara para la llegada de Jesús, el Salvador. Toda esta historia, toda esta aventura espiritual nos relatan los 46 libros que tienen el Antiguo Testamento. En cambio, hablar del Nuevo Testamento hace referencia a los 27 libros que se escribieron después de la ascensión de Jesús al cielo. Y estos 27 libros, compuestos por cuatro evangelios, un libro de los Hechos de los Apóstoles, 14 cartas paulinas, 7 cartas católicas y un libro de revelación, o llamado también Apocalipsis, nos cuenta la vida de Jesús,
nos cuenta la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo. El libro, hablar de los cuatro evangelios no quiere decir que haya cuatro evangelios como tal, pues evangelio es una sola persona. Evangelio significa buena noticia y la buena noticia que nos llega de parte de Dios es Jesús. Hay que tomar en cuenta que en la época del Jesús terrenal se decía evangelio a toda buena noticia que venía del rey. Por ponerles un ejemplo, cuando el rey decía, vamos a bajar los impuestos, sus mensajeros salían a las plazas, tocaban la trompeta y decían, Evangelio del rey, anuncia la baja de los impuestos. Si el rey iba a tener un hijo, sus mensajeros salían a las plazas, hacían sonar sus trompetas y decían, Evangelio del rey, el rey va a tener un hijo. Hablamos en el sentido espiritual, Dios Padre nos da ese evangelio, Dios Padre nos da esa buena noticia a través de los profetas, como veíamos en el encuentro anterior, y los profetas son los que nos anuncian la llegada de Jesús el Salvador. Pero hay que tomar en cuenta acá que el pueblo israelita vivía esperando la llegada del Salvador. Y acá viene la buena noticia, que Jesús, que es el único evangelio de parte de Dios, convive ahora ya con nosotros. Nosotros ya no esperamos la llegada de Jesús, porque ya lo tenemos con nosotros, ya está presente en medio de nosotros. ¿Y de qué forma? Pues el mismo Jesús, a través del evangelista Juan, nos dice en el capítulo 6, nos va a decir, el pan que yo les doy es mi carne. El pan que yo les doy es mi carne. En ese momento vemos cómo Jesús ahora toma condición de alimento, condición de un pan. Él es el pan. Su sangre ahora se ha transformado en el vino o el vino se ha transformado en su sangre. Y así es como le tenemos a Jesús presente todos los días de nuestra vida. Y es así como se cumple la promesa de Jesús que nos da a través del evangelista Mateo en el capítulo 28, versículo 20, cuando nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Mire, este Jesús terrenal se nos ha quedado para convivir con usted y conmigo en medio de su iglesia. Esto es lo que nos cuentan los cuatro evangelistas. Un solo evangelio que es Jesús, contado desde la versión de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Decíamos, en cambio, que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata el surgimiento de la iglesia primitiva. Los 14 o las 14 cartas de Pablo tienen un destinatario y nos cuentan la vida de la iglesia, las enseñanzas de Jesús y nos ayudan a tener un comportamiento, o más claro, tienen una instrucción para el comportamiento humano, al igual que las 7 cartas católicas que están entregadas para toda la humanidad. Hay una diferencia entre las cartas de Pablo que tienen un destinatario en especial. Por ejemplo, dice carta de Pablo a los Corintios, carta de Pablo a los tesalonicenses, carta de Pablo al pueblo de Filipo, carta de Pablo al pueblo de Éfeso. En cambio, las cartas católicas no tienen un destinatario determinado, sino que es para la humanidad entera, porque debemos recordar que la palabra católico significa universal. Por eso la iglesia es católica, es universal. Finalmente, dentro del Nuevo Testamento tenemos un libro de la revelación, que lo llamamos el Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación y en este libro Dios a través del profeta Juan nos muestra cómo es el cielo, cómo viven los ángeles, cómo viven los santos, cómo viven dando gloria a Dios todo ser que ha sido salvado. Para el encuentro de hoy nos propone el texto revisar
la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Refiriéndose al contenido de los textos bíblicos, Pablo nos dirá lo siguiente: todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir y para guiar en el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fijémonos cómo nos muestra, cómo nos muestra Pablo. Pablo nos va a decir lo siguiente, que los 73 libros, hablando ya en nuestro lenguaje, los 73 libros de las Sagradas Escrituras son inspirados por Dios y son útiles, dirá Pablo, para cuatro cosas: para enseñar, para rebatir, para corregir y para guiar en el bien. Pablo, retomando este texto, le diría a Timoteo: Timoteo, las Sagradas Escrituras son útiles para enseñar. Y a veces uno como padre de familia o como persona ya adulta quiere enseñar o enseña a los hijos o a los amigos desde nuestra condición y desde nuestra experiencia humana. Y Pablo nos diría: no, muchachos, no es de esa forma la correcta. Hay que utilizar los textos bíblicos para enseñar desde ahí. Uno quiere que el hijo sea educado, uno quiere que el hijo estudie, uno quiere que el hijo ore, uno quiere que el hijo sea respetuoso. Pablo nos dirá: ahí tienen las escrituras, enséñenlos desde ahí. Para rebatir. Hay momentos en que nos reunimos con otras personas a rebatir de Dios, a hablar sobre Dios. Y lo hacemos desde nuestra perspectiva humana, lo hacemos desde nuestro escaso y vago entender. Pero Pablo nos dice: ahí tienen los textos de la Escritura que son inspirados de Dios para rebatir. No podemos, no podemos hablar de Dios si no conocemos las Sagradas Escrituras. No podemos tratar de evangelizar desde nuestra experiencia humana. Necesitamos recurrir a las Sagradas Escrituras para evangelizar desde ahí, para rebatir desde ahí. Pablo también nos dice que los textos de las Sagradas Escrituras son útiles para corregir. Y a veces hay una corrección fraterna, tanto entre los miembros de una comunidad, como también hay una corrección fraterna entre esposos y mucho más. Esta corrección la vivimos cuando los padres tratamos de guiar a los hijos. Y nuevamente volvemos acá a la parte humana. En las tres realidades pretendemos corregir desde nuestra experiencia humana, desde desde nuestro saber o desde nuestra sabiduría humana. Y Pablo otra vez nos dice: los textos de la Escritura son útiles para corregir. Y uno como padre pretende corregir a los hijos de una manera violenta, a pesar de que el libro del Eclesiastés nos recomienda cómo hay que corregir a los hijos. Dice con el ejemplo, pero también dice: le darás a tu hijo con una vara para guiarlo, para corregirlo, a fin de que en su adultez no tengas que sufrir. Y hay muchos textos bíblicos que les recomiendo que se lean, donde son una verdadera escuela para cada uno de nosotros. Textos bíblicos que son una verdadera guía, una verdadera enseñanza para cada uno de nosotros. Si usted quiere corregir a los hijos, léase el libro del Eclesiastés, léase también el libro de la sabiduría, el libro de los proverbios, y así usted va a tener bases bíblicas para corregir a los hijos. Si usted quiere corregir a su esposa, a su esposo, léase el libro de Tobías y las cartas de Pablo, especialmente a Tito y a Timoteo, donde usted va a encontrar la manera de corregir a su pareja. Finalmente, Pablo nos dice que los textos de la Escritura son útiles
para guiar en el bien. Uno pretende dar a los hijos ejemplo desde nuestra realidad humana. Y Pablo otra vez nos insiste y nos dice, recurran a las Sagradas Escrituras porque ahí encontrarán la guía en el bien. En conclusión, los textos de las Sagradas Escrituras nos ayudan a quitarnos esa venda de los ojos y poder enseñar, poder rebatir, poder corregir y poder guiar a las demás personas, no desde la experiencia humana, no desde el sentir humano, sino desde las Sagradas Escrituras, porque ahí contiene, porque ellas contienen la palabra de Dios. El texto de este encuentro también nos propone unas preguntas. La primera de ellas, refiriéndose a la cita de Timoteo, nos dirá, ¿qué dice este texto sobre la Biblia? La respuesta es que todos los 73 libros que conforman la Biblia son inspirados por Dios. Una segunda pregunta nos sugiere, según este pasaje, ¿por qué es importante la Biblia? La respuesta es, porque es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y para guiar en el bien. Hasta aquí el encuentro número 2. Pasemos al encuentro número 3, que nos habla cómo leer la Biblia. Esa es la pregunta que nos tiene el encuentro número 3. ¿Cómo leer la Biblia? Pues fácil, ¿cierto? Usted toma la Biblia en sus manos, la abre y empieza a leer. Pero no, detengámonos por un segundo y revisemos a continuación estos pequeños pasos, estas pequeñas sugerencias para conocer un texto bíblico. Si usted se fija acá, en la parte superior, tenemos el nombre del libro. Estamos en el Evangelio según San Lucas. Tenemos entonces tanto en la parte superior izquierda como en la parte superior derecha el nombre del libro. Estamos en el capítulo 3 y capítulo 4. El capítulo, el capítulo es el número más grande y resaltado con negrilla. A continuación tenemos los versículos. Los versículos son aquellos números pequeñitos y que no tienen negrilla, están en número sencillo. Todo un pasaje bíblico, toda una idea de un texto bíblico se llama perícopa o texto bíblico. Tenemos también las confrontaciones. Cuando usted lee un texto bíblico, al frente de una idea o al frente de un texto o al frente de un versículo, usted siempre se va a encontrar con unas confrontaciones o con unas referencias bíblicas para que usted busque, ya sea, por poner un ejemplo, estamos en Lucas y nos habla sobre las tentaciones de Jesús. Las tentaciones de Jesús en el desierto tienen que ver también con lo que nos cuenta el evangelista Mateo y lo que nos cuenta el evangelista Marcos. Y estas confrontaciones las encontramos tanto en la parte externa del costado izquierdo de su Biblia como en la parte externa del costado derecho de su Biblia. Si toma en cuenta que debajo del texto bíblico encontramos una línea horizontal de izquierda a derecha y ahí encontramos una explicación de lo que decía anteriormente la Biblia, de lo que decía ya el texto bíblico. Y esta explicación está en letras pequeñitas. Usted nota en el pasaje de Lucas capítulo 3 versículo 21, nota un recuadro negro. Ese recuadro negro lo encontramos ya en la parte inferior de la explicación, donde nos está comentando qué quiere decir con eso de que Jesús se bautizó. Aparte de eso, en esta explicación vamos a encontrar otras citas bíblicas como guía, como confrontación, que nos ayudan a escudriñar las Sagradas Escrituras para un mejor entender. Una parte final
en nuestras Biblias siempre va a haber un título de la perícopa a tratarse. Cuando leemos un texto bíblico, no se debe leer los temas, ¿sí? No debemos leer el título de esa perícopa porque eso no es palabra de Dios. Es palabra de Dios todos los versículos, pero no es palabra de Dios los temas de lo que trata la perícopa. Esos temas son puestos por el autor, son puestos más claro por la imprenta para poder ubicar de una mejor manera los textos bíblicos. Finalmente, pues se me pasaba por alto el número de página. El número de página, tenemos la página 102 y 103 de la Biblia, de la versión latinoamericana. Este número de página nos ayuda a ubicar de mejor manera el libro y pues muy posiblemente una pericopa. Conozcamos también unas diferencias entre la Biblia protestante y la Biblia católica. La Biblia protestante tiene solo 66 libros. La Biblia católica tiene 73 libros. A la Biblia protestante le faltan los libros, los 7 libros que hablan de la resurrección de los muertos. Es sorprendente cómo la Biblia protestante puede rechazar los libros que hablan sobre la resurrección de los muertos y la vida eterna, y cómo pueden aceptar que Jesús resucitó a Lázaro, que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín y Jesús resucitó a la hija de Jairo. Sorprendentemente, ¿cierto? Mientras que la Biblia católica pues sí contiene estos 7 libros como son Primera y Segunda de Macabeos, ciertas partes del libro de Crónicas, algunos textos de Tobías, algunos textos del libro de la Sabiduría, también tiene el libro de Esther y Judith, que no tienen las Biblias protestantes. ¿Cómo podemos identificar cuando un texto bíblico es protestante o cuando un texto bíblico es católico? Fácil, mire, tomamos como referencia la cita bíblica que nos propone este encuentro número 3 y estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y si se fija acá, usted tiene 2 puntos, 2 puntos. Cuando usted encuentra un texto bíblico con 2 puntos, es texto bíblico protestante. Algunas iglesias protestantes no utilizan los 2 puntos, sino que utilizan únicamente un punto después del capítulo y a continuación vienen los versículos. El guión quiere decir que se va a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 21. Tenemos ahora el mismo texto bíblico, la misma cita bíblica, pero desde la lectura católica. Y tenemos así, segunda carta de Pedro, capítulo 1, coma, versículo 20 al 21. Si usted nota la diferencia, un texto católico no lleva ni 2 puntos ni punto después del capítulo, sino que lleva una coma. La Biblia protestante no tiene explicación de la lectura bíblica. Lo que vemos acá no tiene el texto que explica y que va debajo de una línea horizontal, mientras que la Biblia católica sí tiene una explicación o pie de página. Para leer la Biblia debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener fe. Si leemos sin tener fe, pues nunca vamos a comprender el mensaje de Dios. Segundo paso, nunca olvidar que la Biblia es una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Si usted compara los libros que se revisan y que se estudian en un determinado nivel académico, ninguno de los libros van a tener concordancia. El libro de física hablará de física, el libro de biología habla de biología, el libro de matemáticas habla de matemáticas y tiene ejercicios de matemáticas.
En cambio, en la Biblia, los 73 libros tienen unidad. Todos ellos nos hablan de una sola cosa, de Jesús. Y a través de Jesús encontramos la salvación, a través de Jesús encontramos el perdón de los pecados, a través de Jesús encontramos la experiencia del pueblo de Dios, a través de Jesús encontramos la salvación, los sacramentos, encontramos los dones y la vida eterna. Por eso es una unidad. A pesar de que fueron escritos en diferentes épocas, en años distintos, en idiomas diferentes, todos ellos hablan del mismo Dios, del mismo proyecto de salvación y nos enfocan hacia la misma vida eterna que nos propone Dios. Un tercer paso o un tercer elemento a considerar para leer la Biblia es que hay que leer la Biblia según la tradición de la iglesia. ¿Y cómo leía la Biblia la iglesia? Pues hay que reconocer que la iglesia, desde antes de la llegada de Jesús y después de la ascensión de Jesús al cielo, la iglesia como tal siempre ha leído la Biblia primero previa oración y después ha dedicado largos días, largos años de estudio para poder interpretar. Y no es que haya sido difícil la interpretación, sino que cada texto bíblico nos va hablando desde nuestra realidad y nos va ayudando a entender la palabra de Dios y cómo nos va cuestionando en nuestro diario vivir. Finalmente, un cuarto paso a entender, debemos considerar que cuando leemos la Biblia, lo debemos leer desde el credo apostólico. Mi lectura y mi entendimiento nunca deben contradecir el credo. Si leemos un texto bíblico que nos habla de la resurrección de Jesús, que nos habla de la resurrección de los muertos y que nos promete la resurrección y la vida eterna, esta lectura tiene que tomar como referencia mi creencia y mi profesión de fe que rezamos en el credo apostólico. Yo no puedo negar la resurrección de los muertos y rezar el credo apostólico. Avancemos y revisemos la lectura que nos propone el texto del año bíblico y la tomamos de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. El texto dice, sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía proviene de una decisión humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La pregunta que nos sugiere el texto es, ¿qué nos enseña este pasaje sobre la lectura correcta de la Biblia? La respuesta es la siguiente, que nadie puede interpretar por sí mismo las sagradas escrituras. Una segunda pregunta nos dice, ¿por qué razón no es posible interpretar las palabras de la Biblia de forma privada? La respuesta es, porque todo el contenido de la Biblia es movida por el Espíritu Santo. Una tercera pregunta, ¿cómo se relaciona este pasaje con las características necesarias para leer la Biblia? La respuesta es, nuestra lectura debe ser como lo hace la Iglesia. Primero debemos orar y luego estudiar el texto bíblico por mucho tiempo. Así tenemos ya una base de cómo orar con las Sagradas Escrituras, cómo leer las Sagradas Escrituras.
Primero entonces oramos, le pedimos a Dios que nos regale de su Espíritu Santo. Leemos y releemos el texto como lo hacía la iglesia y como lo hace hasta actualmente la iglesia, hasta poder entender y así poder, esa lectura bíblica, poder examinar mi manera de vida. Les invito a que terminemos orando y lo haremos con el texto de la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 21 al 22. Por eso, rechacen toda impureza, todo resto de maldad y fíjense con docilidad en la palabra que fue sembrada en ustedes y tiene fuerza para salvarlos. Hagan todo lo que dice la palabra, pues al ser solamente oyentes, se engañarían a sí mismos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les animo a que cierren sus ojos y que interioricemos nuevamente el texto. Cierre sus ojos y escuche el mensaje de Dios a través de la carta de Santiago. Por eso, rechacen toda impureza, todo resto de maldad, y fíjense con docilidad en la palabra que fue sembrada en ustedes y tiene fuerza para salvarnos. Hagan todo lo que dice la palabra, pues al ser solamente oyentes, se engañarían a sí mismos. ¿Qué palabra le quedó resonando? ¿Qué palabra de este texto le llamó la atención? Tal vez toda impureza, tal vez rechazar, o tal vez la docilidad de la palabra, o tal vez hacer todo lo que dice la palabra para no ser solamente oyentes y así no engañarnos a nosotros mismos. Le animo a que escuche una vez más este texto bíblico y apropiese de una palabra de la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 21 al 22. Por eso, rechacen toda impureza, todo resto de maldad, y fíjense con docilidad en la palabra que fue sembrada en ustedes y tiene fuerza para salvarnos. Hagan todo lo que dice la palabra, pues al ser solamente oyentes, se engañarían a sí mismos. De esa palabra que le quedó a usted, ¿cómo se identifica? ¿Cómo es su vida? ¿Qué le llama la atención de esto? Compárelo. Si realmente usted está rechazando toda impureza que llega a su mente y a su corazón, si usted y yo estamos acogiendo con docilidad, con respeto, con amor, con humildad la palabra de Dios, esa palabra que nos heredaron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, esa fe que nos heredaron nuestros padres, ¿la conservamos o la interpretamos nosotros a nuestra conveniencia? Si nosotros, si nosotros la interpretamos a nuestra conveniencia, si nosotros tratamos de vivir desde una manera externa a la fe, que no sea eso, que nosotros aprendamos a acoger la palabra que ha sido sembrada en cada uno de nosotros. Y así fuera que sus abuelos, que sus padres no sembraron una palabra de Dios en su corazón, no se preocupe, porque el mismo Dios nos da la conciencia de discernir entre lo bueno y lo malo. La palabra también nos dice, hagan todo lo que dice, pues al ser solamente oyentes nos engañaríamos. ¿Cuántas veces nosotros quedamos de oyentes? Y como dice el vocablo popular,
por una oreja entra y por la otra sale. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios por una oreja y se nos sale por la otra. No interiorizamos la palabra de Dios en el corazón, no la guardamos, no la meditamos como María. Y ahí nos estamos engañando. Esto suele darse cuando nos reunimos en comunidad, que todos escuchamos la prédica, que todos escuchamos la palabra de Dios, pero en realidad no nos quedó nada. Y en una realidad más vivencial que podemos tener, nos vamos a la Santa Eucaristía. Hemos escuchado las tres lecturas, incluido el Evangelio, y hemos escuchado el Salmo. ¿Y qué nos ha quedado de eso? Y sin embargo decimos, vengo participando de la misa, estuve en la Eucaristía, pero cuando nos preguntan, ¿y qué entendiste? Decimos, se me olvidó. Nos estamos engañando, como dice el texto bíblico, nos engañamos, no vivimos la palabra. Pidámosle entonces al Señor que nos regale de su Espíritu Santo. Le animo a que repita después de mí, Padre de bondad, rico en misericordia, Dios Todopoderoso, que escudriñas hasta los más secretos del hombre, examina mi corazón y ayúdame a guardar tu palabra en mi corazón. Regálame de tu Espíritu Santo para poder escuchar tu palabra, para poder guardar tu palabra en mi corazón, para ponerla en práctica todos los días y para hacer testimonio frente a mi pareja, frente a mis hijos, frente a mi familia, frente a la iglesia. Ten compasión de nosotros, ten compasión de mí, porque muchas veces he escuchado tu palabra, pero no la recuerdo. No supe poner atención, me me distraje mucho, Señor, y quedé solamente de oyente, y así me engaño y me engaño cuando digo que he escuchado tu palabra, me engaño cuando digo que soy tu discípulo, me engaño cuando digo que soy tu hijo, porque no sé guardar tu palabra. Perdón por eso, Señor, pero a partir de ahora, regálanos de tu Espíritu Santo y que sea tu Espíritu Santo mismo quien nos ayude a entender tu palabra, que nos ayude a escuchar tu palabra y que nos ayude a recordar tu palabra no solamente en los momentos de alegría, sino en los momentos de dificultad, en los momentos de serenidad, que tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra día y noche, que tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra cuando estemos de vacaciones, cuando estemos trabajando, cuando estemos estudiando, cuando estemos haciendo los quehaceres de la casa. Que tu Espíritu Santo avive en nosotros tu palabra y que esto sea para gloria de Dios Padre y para conversión de nosotros los pecadores. Amén.